Antes de, antes de comenzar, quiero decirle, hermano, y quiero bendecirlos. Sean todos bendecidos, hermano. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice la palabra. Amén. Amén. Y que así Gloria a sea, Dios. hermano. Fíjese que le voy a explicar, le voy a decir, hermano, cómo fue que el Señor me dio este tema. Yo quiero que voltee ahí con su hermano y le diga, hermano, dígale, parece pero no es. Parece, pero no es. Parece, pero no es. Parece pero no es. Amén. Amén. Y yo creo que por lo que acabamos de leer, hermano, ya se va dando cuenta más o menos por dónde va la cosa. Pero déjeme le digo que a mí, hermano, de todos estos 5 versos que leímos, hay una palabra que me llamó muchísimo la atención y que precisamente me llamó la atención, hermano, porque me lo vino a confirmar, el Señor por medio de una historia que leí, ¿verdad? Y esa palabra, hermano, se la voy a decir ahorita, pero mire, le voy a explicar qué fue lo que pasó. Como todas las mañanas, ¿verdad? Me levanto y oro, ¿verdad? Oro, y entonces ya en el camino yo sigo orando y me voy orando a mi trabajo. Cuando llego a mi trabajo, llego aproximadamente como 1 hora y media antes, 1 hora 15 minutos antes, y me estoy estacionado ahí en el estacionamiento, y ahí me quedo en mi vehículo, y me aprovecho para leer la palabra, o aprovecho para mandar algunos mensajes a lugares donde estamos diferidos en horas, que ya es más tarde allá, por ejemplo a Venezuela, por ejemplo a México, ¿verdad? Y eso es lo que hago durante todos los días en las mañanas. Es como que ya es algo que si no lo hago no estoy a gusto. Entonces necesito irme temprano yo de mi casa. La cuestión aquí, hermano, es de que estaba yo viendo una historia, estaba leyendo yo una historia, y esta historia decía, hermano, que se la comentaba a mi esposa precisamente hoy, y era hermano, una imagen de un león y de una leona y un león separados en el mismo lugar, pero la leona enfrente para que todo el mundo la viera, ¿verdad? En el zoológico, ahí enfrente, y luego el león, hermano, allá en aquel lado. Entonces había otra imagen, y esta otra imagen era, hermano, de 2 monos, de dos changos, un chango y una changa, ¿verdad? Y hermano, estaba el changuito ahí en un lado de la changuita, y estaba, ya ve lo que hacen ellos, ¿verdad? Se quitan los piojos y se los comen, y el changuito se arrimaba y le besaba la cabeza, ¿verdad? Pues le estaba comiendo los piojos, pero se veía como que le estaba besando la cabeza. Entonces se veía una escena, hermano, muy amorosa, muy amorosa, ¿verdad? Pero entonces, hermano, es un cazador, ¿no? Es como si fuera un zoológico abierto, ¿no? Pero viene un cazador y se pone enfrente, por ejemplo, en la escena, hermano, de la leona, y se pone enfrente, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente después de eso, cuando se pone enfrente de la leona, el león se deja venir inmediatamente y se pone enfrente de la leona. Entonces viene a defender, ¿verdad?, a la leona. Y el changuito, ¿verdad?, cuando llega este mismo hombre y se para enfrente de estos 2 monos, ¿verdad?, el mono, que se veía súper amoroso ahí con la changa, en cuanto vio al hombre, hermano, salió corriendo y la dejó ahí. Entonces, hermano, la moraleja de esto es que no todas las cosas son lo que parecen. ¿Me entiende? Acá se veía mucho amor entre los monos, ¿verdad? Pero no había amor, simplemente estaba ahí haciendo lo que siempre hacía por costumbre. Y el león, que nunca está, hermano, ahí junto a la leona en todo momento, porque esa es la manera que así están los leones. En cuanto vio el peligro, inmediatamente salió al rescate de su hembra, ¿verdad? Mujeres, no, esto no se trata de que el hombre tenga que ser así, no, es de la apariencia, ¿ok? Las cosas
a veces, hermano, o muchas veces no son lo que parecen. ¿Ok? Está como también aquellas personas que, hubo un incendio muy grande, ¿verdad? En un lugar, en una fábrica. Y en esa fábrica, hermano, dentro de una de las oficinas, había unas fórmulas muy importantes. Muy importantes. Y esas fórmulas, pues tenían preocupado al dueño del lugar, de ese negocio. Y entonces, hermano, ese negocio estaba prendiendo en llamas y estaba emprendido en llamas y estaba muy grande las llamas y estaban unos bomberos, hermano, pues ya ve ahora cómo son los bomberos, ¿verdad? De calendario, así bien, como yo más o menos, pero no tanto, ¿verdad? No te rías, mijita. Bueno, la cuestión, hermanos, es de que este carro de bomberos tenía muchos bomberos en él, ¿verdad? Y todos estaban luchando, hermano, por apagar el fuego. Entonces el dueño le habla al capitán y le dice: ¿sabe qué, capitán? En esa oficina, al final, hay un cajón donde hay unas fórmulas que son extremadamente importantes para mí. Si ustedes me las rescatan, yo les regalo $100,000 y se lo reparten entre ustedes. Y entonces ellos combatiendo el fuego, hermano, ya había un interés ahí, ¿verdad? Había que combatir el fuego para rescatar esas fórmulas. Pero entonces no se ve, hermano, y se va acercando más el fuego a esa oficina, y vuelve otra vez el dueño del negocio y le habla al capitán de nuevo y le dijo: ¿sabe qué, capitán? Si apagan ese fuego antes de que se quemen mis fórmulas, si usted me las trae, yo subo la recompensa a $200,000. Y ahí siguen, hermano, luchando, pues se fueron más animados, ¿verdad? Siguen tratando de apagar ese fuego. Pero no pasa nada, hermano. Sino que después a lo lejos se escucha otra sirena y ven todos que viene un carro de bomberos, hermano, pero a todo lo que da. A todo lo que da viene un carro de bomberos. Entonces entra, hermano, y cuando entra, inmediatamente, hermano, se bajan todos los que venían ahí en ese carro de bomberos y eran puros ancianos, puros ancianitos, puros bomberos ya de experiencia, ya viejitos, no como los del calendario, ¿verdad? Y se bajan, hermano, y empiezan a sacar mangueras y empiezan, hermano, pero a todo lo que da, hermano, a darle, y a ellos no les dijo nada. Pues estos bomberos ancianos fueron capaces de apagar el fuego, y no solo eso, sino que rescataron las fórmulas. Y entonces, hermano, el dueño del negocio le habló al capitán de ese carro de bomberos y le dijo: yo había ofrecido una recompensa de $200,000 si me salvaban esas fórmulas. Dijo el dueño: quiero entregárselos, pero quiero preguntarle, ¿qué es lo que va a hacer con esos $200,000? Y dijo: lo primero que vamos a hacer es arreglarle los frenos al carro de bomberos, porque no se podía parar. O sea, no entraron a apagar el fuego, no se pudieron parar antes. Vuelvo otra vez a lo mismo, apariencias. Parecía que iban dispuestos a apagar el incendio, pero no tenían frenos, no se pudieron parar, hermano. Entonces se metieron hasta adentro, ¿verdad? Entonces, apariencias, hermano. Las cosas muchas veces no son lo que aparentan. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Si miramos a nuestro alrededor, notaremos, hermano, que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, y lo que Pablo nos presenta en estos textos, desafortunadamente, es un tiempo que nos demuestra muy claramente, hermano, a una gran cantidad de personas que, si razonamos un poco sobre esta descripción, ¿verdad?, que presenta Pablo a Timoteo, encontraremos, hermano, que la gran cantidad de nosotros, o todos, cada uno de nosotros, llegaremos a la conclusión de que conocemos, hermano, como mínimo a una persona que podemos calificar con cualquiera de estas cosas que mencioné antes. Le vuelvo a recordar lo que mencionamos antes, ¿verdad? Que decía, hermano, que son personas, ¿verdad?, que hay hombres amadores de sí mismos. Fíjese bien y no olvide esto: ávaros. Vaya pensando en los que rodean su esfera en donde usted se mueve, y dígame si usted conoce cuando menos a uno. Si conoce a uno, le va a levantar su mano, ¿ok?
Primero, hermano, es amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hermano, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Conoce usted a alguien así? Amén. ¿Conoce usted a alguien así? Bueno, nadie levantó la mano. Entonces quiere decir que no conocen a ninguno, ¿verdad? O tienen miedo a levantarla. ¿Tienen miedo? No iba a decir nada, hermano. No con todo, pero Mínimo una cosa de esas personas tienen. todos conocemos a alguien. Todos, ¿verdad? Todos conocemos a alguien, precisamente, ¿verdad? Por eso precisamente Dios pone esto, ¿verdad?, en el corazón de Pablo, y Pablo lo manda a Timoteo. Entonces, como le digo, hermano, ¿verdad? Si vemos al mundo, hermano, desde el enfoque bíblico y meditamos en ello, encontramos que en este planeta, hermano, usted va a ver, si se informa, hay billones de seres humanos, y que solamente existen dos tipos de personas en esos billones, hermano. Y es decir, que en este mundo solo existen los que son de Cristo y los que no son. Amén. De un enfoque bíblico, si usted lo ve, hermano, con lo que la Biblia nos enseña, usted se va a dar cuenta que nada más en el mundo hay personas con Cristo y sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces, de la misma manera, en estos dos tipos, si ponemos atención y observamos, hermano, atentamente, como lo que le acabo de comentar, ¿verdad? Queda muy claro, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios 10:21. Cuando leemos, hermano, no podéis beber, escuche, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo creo que eso es muy claro. Y es lo mismo que pasa, hermano, con la humanidad que existe hoy en día en este planeta. Hay personas en Cristo y personas sin Cristo. Amén. No hay, hermano, personas en medio. O eres o no eres. Entonces, hermano, desafortunadamente, al igual con el resto de la población, ¿verdad?, la Iglesia real de Cristo, ¿verdad?, es decir, los cristianos que no están disponibles, usted se va a dar cuenta, a involucrarse, hermano, y no involucran su fe. Usted puede ver que en la iglesia, gracias a Dios, en esta no hay, ¿verdad? Aquí no existe eso, ¿verdad? Pero en otras iglesias, hermano, en otras iglesias se da mucho esto, hermano. Hay personas que son cristianos pero no participan de su fe. Es decir, son cristianos porque dicen que son cristianos, pero de fe, hermano, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estas personas siguen, hermano, las leyes y el curso de la maldad que lleva a este mundo en este momento. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que siguen al mundo. Aún siendo cristianos, siguen al mundo. Y sí, hermano, no se sorprenda de escuchar esto. Así hay cristianos, ¿verdad?, entre nosotros, o mejor dicho, o debo decir, cristinos. En lugar de cristianos, son cristinos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron, fíjense por qué lo digo así, de esa manera, son cristianos o cristinos. ¿Por qué, hermano? Porque salieron de nosotros. Muchas veces las personas, ahorita seguimos leyendo Primera de Juan 2:19, pero muchas veces las personas se van de las iglesias, hermano, por una o por otra cosa, pero nunca se van por las razones correctas. ¿Sabe por qué? Porque no existen razones correctas para irse de una iglesia. Porque el problema no son los demás, el problema somos nosotros. Y cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, nos llevamos el mismo problema y lo vamos a ver allá de aquel lado. Amén. Vas a ver el mismo problema, porque el problema eres tú. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces, Primera de Juan, hermano, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Apariencias. Apariencias, hermano. Aparentamos muchas veces lo que no somos. Y entonces, hermano, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Debemos, hermano, de tener simpatía en esto. Entristece pensar que más de 7 billones, porque es lo que hay, hermano, en el mundo, 7 billones de habitantes, y solo un pequeño número en relación a la población total del planeta, hermanos, será salvado. Y lamentablemente esta es la cruel realidad, que solamente una pequeña parte de toda esa población global va a ser salva. Y lo más triste, hermano, de todo esto, lo más triste es de que entre esos que no van a ser salvos van muchos cristianos. Y le voy a explicar, ahorita va a entender un poco mejor esto. Observemos bien, hermano, cómo esto es algo que el Señor comenta en Juan 14:6. Si usted se va a Juan 14:6, ¿verdad? Cuando leemos, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este mundo existen demasiadas personas que son como los descritos, hermano, en 2 de Timoteo. Parecen ser una cosa, pero lo que en verdad son es lo contrario. En este mundo existen demasiadas personas que proclaman ser cristianos, personas que con su boca proclaman ser hombres y mujeres de Dios, pero en la hora, hermano, de la verdad, se pueden hallar muy apartados de Dios. Dicen ser cristianos, dicen tener a Cristo, dicen hablar con Cristo, tener una relación, pero en realidad están apartados de Dios. ¿Por qué? Por las apariencias, porque aparentan lo que no son. Por esa razón. Y entonces, hermano, eso es algo bien tremendo. Es algo bien tremendo, hermano, porque imagínense todas las personas, hermano, que proclaman ser cristianos y no van a ser salvas a la hora de la hora. Por eso nosotros tenemos que ser, hermanos, bien listos a la hora, hermano, de aprender cuando se nos enseña. En muchas ocasiones esto se debe, hermano, justamente a enseñanzas erróneas. Todas esas personas que tienen esa manera de vivir aparentes, es porque han recibido anteriormente enseñanzas, hermano, completamente erróneas. Una de ellas es: salvo siempre salvo. Ya no tiene, hermano, que hacer nada, solo cree. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es falso. Eso es falso. Y muchos enseñan, hermano, que una vez que tú vienes a los pies de Cristo y le entregas tu vida a Cristo, hagas lo que hagas, ya eres salvo. El Señor no te va a mandar, hermano, no te va a castigar. El Señor no te va a mandar al lago de fuego, te va a llevar al cielo. Hagas lo que hagas. Y la palabra, hermano, nos enseña lo contrario. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que no es así. Si lo viéramos literalmente, salvo siempre salvo, sí, salvo siempre salvos, puede ser verdad. Puede ser verdad, ¿me entiende? Pero si nunca dejas tú, o si nunca te alejas de Dios. Amén. Porque en el momento que tú te alejas de Dios, hermano, entonces estás dejando tu salvación. ¿Me entiende? Entonces, está correcto, en parte está correcto, hermano, pero la manera en que lo enseñan está incorrecto. Porque ciertamente lo que Dios da no lo quita. Dios no te va a quitar la salvación, pero tú sí la vas a dejar al momento que te alejas de Dios. Entonces sí es importante esto, hermanos. Es importante que nosotros, hermanos, no seamos, ¿verdad?, de ese tipo de personas que creen estas lecciones, hermano, erróneas, estas enseñanzas erróneas, hermano.
¿Por qué comento esto, hermano? Porque hay dogmas y enseñanzas, ¿verdad? Como le digo, que por encima, hermano, aparentan ser hermosas y buenas. ¿Y cómo no, hermano? Esta es una de ellas. Salvo siempre salvo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito suena. Ah, ya fue todo lo que tenía que hacer. Entregar mi vida a Cristo y creer en Cristo y ya soy salvo. ¿Es todo? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso se oye. Pero qué tremendo, hermano. Porque al creer tú eso no vas a hacer absolutamente nada y no vas a vivir como cristiano. Se supone que ser cristiano es vivir una vida en Cristo. Amén. Y vivir una vida en Cristo, hermano, es tratar de llegar a ese nivel que Jesús estableció, del varón perfecto. Amén. Amén. No vamos a llegar a ser perfectos aquí en la tierra, nunca. Jamás en la que tengas de vida vas a poder ser perfecto. Pero una vez que tú has vivido, has tratado lo más que has podido de vivir una vida en Cristo, al momento que tú mueras y asciendas al cielo, vas a ser transfigurado y entonces vas a llegar a la perfección. Cuando estés en el cielo. Porque en el cielo no entra nada imperfecto. Todo lo que entra tiene que ser perfecto. Por eso es importante, hermano, que cuando nosotros queramos aprender algo de alguien, tenga cuidado. Y, hermano, conozca su Biblia. Porque al momento, como le digo, que le enseñan cosas, puede ser, hermano, muy bonito y puede sonar muy bonito como esta enseñanza. De salvo siempre salvo. Pero no es así, hermano. La misma palabra nos enseña. Anoche, por ejemplo, estuvimos comentando, ¿verdad? Que tienes que mostrar tus obras, ¿verdad? ¿Cuáles son tus obras? Pues mis obras, vivir una vida en Cristo. No mis obras de hacer obras nada más como todo aquel que cree, hermano, que porque da dinero va a ser salvo. Ya se ganó el cielo, ¿verdad? Todo aquel, hermano, que piensa o que vive simplemente haciendo cosas materiales, dando favores materiales o ayudas materiales, no piensan, hermano, esas personas que ya, por eso ya se van a ir al cielo. Pero no es así, hermano. Está dentro de lo que Jesús enseñó que tenemos que hacer. Esa es una parte de vivir una vida en Cristo, pero hay mucho más todavía, de lo cual nosotros tenemos que ser partícipes. Amén. De lo cual nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo. No solamente haciendo obras de ese tipo, ¿verdad? Altruistas. Sino hay que hacer obras, hermano, también demostrando nuestra vida en Cristo. Es decir, exponiendo, hermano, nuestro testimonio. Esa es una obra de vivir una vida en Cristo. Amén. Enseñar, mostrar tu testimonio. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives cuando estás fuera de la iglesia? Porque en la iglesia, lo acabamos de ver, hay muchos cristinos, ¿verdad? Por eso le digo que qué bueno y que gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Gloria a Dios. Y si hay alguno, hermano, pues aunque no lo diga recio para no oírlo yo, pero por dentro diga ouch, ¿verdad? Pero estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo. Por eso Dios nos habla. Por eso Dios nos habla a través de mensajes como estos, hermano, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay que, hermano, estas enseñanzas que por encima aparentan ser hermosas y buenas, pero que cuando las investigas a la luz de la palabra de Dios rápidamente, hermano, encontramos que estos dogmas, ¿verdad?, y enseñanzas son creadas para separar de la presencia de Dios al hombre. Ese es el fin que tienen. Separarte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos está enseñando que hay falsos profetas, hermano. Entonces, si hay falsos profetas, esos falsos profetas, hermanos, son usados ¿por quién? Por el enemigo. ¿Para qué? Para ir a las iglesias, ir a predicar, hermano, y entonces que aquellos que realmente creen en el Señor, hermano, crean esas dogmas, esas doctrinas, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y ahora, hermano, están completamente erróneos y separados de Cristo. Por eso nosotros tenemos que conocer, hermano, nuestra Biblia. Por eso es importante que nosotros estemos todo el tiempo escudriñando la palabra de Dios. Amén.
No hay, hermano, créame, una excusa por la cual usted, hermano, no estudie su Biblia. ¿Me entiende? Es importante esto, hermano. No se quede nada más, hermano, con el, ¿cómo le puedo decir? Con el consejo. Póngalo por obra. Ponga por obra esto, hermano. Pablo aquí, hermano, nos da aviso, ¿verdad? De que nos separamos de tales cosas, ¿verdad? Y a través de Pablo también, nuestro Señor, hermano, nos dio aviso para que estuviéramos siempre alertas y para que eso no fuera algo que nos tomara desprevenidos, hermano. También observamos bien, ¿verdad? Como el Señor nos dice en Marcos 13, 22 y 23, Él nos menciona cuando leemos, hermano, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces lo que le estoy diciendo, lo que le estoy presentando, hermano, se lo estoy presentando a la luz de la palabra de Dios. No se lo estoy presentando porque es lo que yo creo, lo que yo pienso. Es porque la Biblia dice, hermano, que hay estas personas dentro, en medio del pueblo de Dios. Y si usted, hermano, no está alerta, usted va a creer estos mensajes tan bonitos, tan hermosos que suenan, hermano, y usted va a preferir irse por ese camino porque es más fácil. ¿Me entiende? Yo, hermano, a través de los años que tengo, hermano, en Cristo Jesús, he escuchado siempre que ser cristiano es muy difícil. Oh, es súper difícil ser cristiano. Y sabe que, al igual que estos dogmas, esa es una frase también igual. Muchos se la creen, hermano, pero también tiene parte de verdad. Porque te voy a decir una cosa, es difícil, hermano, porque no se vive una vida en Cristo. Pero cuando vives una vida en Cristo, ¿por qué va a ser difícil? Si usted alguna vez ha pensado que es difícil, ahora piense, ¿será porque me falta vivir más como Cristo? Porque si le falta vivir más como el Señor, hermano, pues entonces obviamente va a ser difícil. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con usted. Pero, hermano, tenemos la oportunidad de ahora, hermano, vivir una vida en Cristo sabiendo esto. ¿Me explico? Es como cuando estábamos en el mundo, hermano. Cuando estábamos en el mundo, hermano, todo teníamos una vida difícil, ¿cierto? Una vida dura, hermano, una vida de muchas pruebas, de muchas situaciones. Yo te hago una pregunta, hoy en día ya no tienes pruebas, ya no tienes situaciones, pero tienes a Cristo. Amén. Por eso, hermano, estás aquí, por eso estás vivo. Amén. ¿Me entiendes? Gracias, Cristo. Ahora, hermano, nosotros tenemos algo bien importante que se llama, hermano, paz. Y es la paz de Cristo. Amén. Es una paz que no tiene entendimiento, hermano. Sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Gracias, Señor. Entonces, qué importante, hermano, es que tú tengas paz en tu corazón. Qué importante es, hermano, que tú puedas decirle al Señor, gracias, Dios, porque me has dado la paz que no encontré en ningún otro lado. Amén. Gracias, Dios. Por lo menos es lo que yo puedo decir, hermano. Y yo no le estoy diciendo esto, hermano, para que usted vaya y le diga a las personas que tienen que cambiar de religión. No tienen que cambiar de religión, hermano. Lo que tienen que hacer es realmente sentir en su corazón un arrepentimiento de cómo están viviendo, de qué es lo que están haciendo. Y entonces, hermano, pedirle perdón a Dios para que pueda ser legítimo ese arrepentimiento y que puedan entregar su vida en Cristo. No le hace que sigan en donde están. No le hace, hermano, que vayan a la iglesia, que vayan. No le hace que vayan, hermano, inclusive, no importa que sigan yendo, hermano, a estos lugares, hermano, que son ya manejados por sectas. En el momento que la persona entrega su vida a Cristo, Dios va a empezar a hacer cosas buenas en sus vidas. Y entonces Él les va a dar el entendimiento, hermano, a sus vidas, para que ellos, Dios los va a sacar de ahí. Amén. Usted no. Amén. Usted no va a sacarlos de ahí. Es Dios. Gloria a Dios. La misma palabra de Dios nos enseña, hermano, que cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros, hermano, predicamos la verdad de Cristo, ¿verdad? Él dice, hermano, sal de ahí, pueblo mío.
No importa en dónde esté, no importa en qué religión, no importa en qué secta, no importa, hermano, qué doctrina se esté llevando, el Señor les va a decir: sal de ahí, pueblo mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque una vez que ellos han entregado su vida a Cristo y se han arrepentido de corazón de la manera que han estado viviendo, pero ahora hacen un pacto con Dios diciéndole: Señor, hoy te proclamo mi Señor y mi Salvador. Entonces en ese momento el Señor, hermano, empieza a actuar en esas vidas y empieza ahora, hermano, a cumplir sus promesas que tiene en su palabra Amén. en esas personas. Por eso es importante, hermano, que entendamos esto. Tenemos que creer la palabra de Dios cuando nos dice que hay, hermano, hay falsos profetas. Claro que hay falsos profetas. Pero, hermano, lo que menos se le tiene que olvidar es que estos falsos profetas, si fuese posible, aún a los escogidos van a engañar. Y entonces, en el día del Señor, en ese día, entonces vamos, hermano, vamos a ir muchos al cielo, pero muchos se van a quedar. Y muchos también son cristianos. O debo decir cristianos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con esto. Yo quiero detenerme aquí, hermano, para explicar algo bien importante. Con estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, no le estoy diciendo, hermano, ni le estoy sugiriendo que nosotros debemos criticar y condenar a alguien. Por lo contrario, ninguno de nosotros somos, hermano, merecedores de criticar a alguien o a nadie, hermano. Amén. Solo hay un solo juez justo. Y meditemos, hermano, en lo claro que está escrito en Juan 5:22, ¿verdad? Donde nos dice, hermano: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué importante es esto. Usted debe de dejarle, hermano, el juicio a Jesús. Amén. Amén. Él es el único juez justo. Él es el único, hermano, que puede juzgar. Usted y yo no, hermano. Usted y yo no podemos juzgar. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, venimos de donde mismo. Muchos quizás aquí habrán nacido, hermano, en una cuna evangélica, conociendo el evangelio. Yo por lo menos te puedo decir, yo no. Yo vengo del mundo. Muchos de ustedes vienen del mundo. Y algunos otros vienen con el privilegio de haber nacido, hermano, en un hogar cristiano. ¿Por qué le digo con el privilegio? No que ahorita nosotros no seamos privilegiados, pero con el privilegio de haber conocido, hermano, a Cristo desde pequeños. Es decir, de traer, hermano, una vida, o bueno, voy a rectificar, pero de venir de niños trayendo una vida, hermano, como cristianos, o también puedo decir, venir desde niños viviendo una vida como cristianos. Pero existe esa posibilidad, hermano, ¿verdad? De venir siendo cristianos verdaderos desde niños. Amén. Entonces Amén. es un privilegio eso, hermano. Solo hay un juez honesto y verdadero en Jesús. Así que deseo, hermano, que esto, ¿verdad?, esté muy claro, ¿verdad? Que no estemos citando a criticar o a condenar a nadie, hermano, porque es tan feo, hermano, hacerlo, criticar a alguien cuando nosotros, hermano, venimos ya de ahí, ¿verdad? Hay muchas veces también somos tan apasionados, hermano, que hacemos eso, ¿verdad? Hay gente que es muy apasionada, hermano, en religiones o en sectas, ¿verdad? Usted conoce, yo, hermano, me apasioné mucho por la religión que yo profesaba antes. Yo me apasioné mucho, pero sabe que aquella persona, hermano, que nos hablaba de Cristo después o antes, ¿verdad?, es una persona que es amiga de mi esposa y es la considero también una buena amiga mía, ¿verdad? Pero es más que amiga, es mi hermana en Cristo. Amén. Esa persona, hermano, cuando se dio cuenta que yo me entregué, hermano, a buscar a Cristo en mi religión, yo quería conocer mi religión. Cuando esa persona se dio cuenta de que, porque mi esposa le platicó y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya a Esteban ya está yendo a
a la iglesia y quiere que vayamos a la iglesia, pero es la iglesia católica. Y ella le dijo, está bien, no te preocupes, Mari, qué bueno, gloria a Dios. Mi esposa dijo, ¿cómo que qué bueno? Pues me estás enseñando una cosa y luego ahorita me dices que qué bueno que está yendo allí. Pues sí, ¿sabes por qué? Porque eso quiere decir que estás buscando de Dios. ¿Me entiendes? Entonces no podemos criticar, hermano, esas religiones, no podemos criticar esas doctrinas o esas sectas, hermano. La gente se apasiona también como usted se apasiona aquí. También allá se apasionan. Pero nosotros, hermano, es el trabajo de nosotros orar por esas personas, presentarles un evangelio, hermano, real, verdadero, ¿verdad? Para que entonces el Señor haga la obra. Amén. Nosotros la vamos a hacer al momento de presentarles el evangelio. Ya hicimos la obra, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que hacer eso, hermano? Porque hay un texto, hermano, que dice que es de sabios ganar almas. Amén. Esa es otra enseñanza también, hermano, que muchas veces se equivoca la gente. Usted no gana almas, hermano, Dios las gana. No es cierto, la palabra de Dios dice que usted es de sabios ganar almas. Entonces, si es de sabios ganar almas, ¿quién las está ganando para Cristo? Usted. Usted lo está haciendo. Dogmas, doctrinas, enseñanzas equivocadas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y recuerda, hermano, no los critique. Mejor, hermano, pensemos que si Dios te ha puesto delante de una persona en esa situación, hermano, es para que tú, que conoces, ¿verdad?, a que es el camino y la verdad y la vida, puedas hablarle y mostrarle, hermano, a la luz de las Escrituras, que solo Jesús es lo correcto. Y de paso, que también quede claro, hermano, que Jesús no es una religión, sino una relación. Amén, así es. Amén, gloria a Dios. Él no es una religión, Él es una relación. Yo te hago la pregunta en este momento y no te contéstate tú solo. ¿Tienes realmente una relación con Dios? ¿O nada más los domingos tienes una relación con Dios? ¿O nada más, hermano, cuando estás en un problema? ¿O nada más, hermano, cuando tienes alguna enfermedad? Entonces sí tienes una relación con Dios. Una relación con Dios, hermano, es tener algo diario con Dios. Tienes que tener algo todos los días con Dios. Así como tiene el esposo y la esposa, una relación diaria. Todos los días es mi esposa, todos los días soy su esposo. No más los domingos. ¿No? Todos los días, ¿verdad? Así debe de ser, hermano. ¿Me entiende? Es importante esto, hermano. Es importante lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay gente así. Hay mucha gente así, hermano. Muchísima. Tengamos siempre presente que al hallarnos, hermano, en esta situación donde el Señor nos ha dado la ocasión de evangelizar, nuestras primeras palabras jamás deben de ser: mira, ven. Voy a ponerle un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Y qué bueno que se paró de voluntaria, hermana. Mira, ven aquí, espérese aquí. Me va a ayudar tantito. Amén. Buena, ¿cómo está? Con permiso, hermano. Pero mire, ¿qué pensarías tú? Tú conoces a Cristo, ¿verdad? Pero es una persona que tiene en ese momento problemas, ¿verdad? Tiene situaciones. Y si yo vengo y te digo, yo no sé quién eres tú, yo no sé cómo te llamas, yo simplemente vengo y te toco la puerta y tú me hables amablemente y me empiezas a hablar y yo te empiezo a decir, ¿sabes qué? Si sigues viviendo así, te vas a ir al infierno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar? Todo lo contrario. ¿Verdad? Sin embargo, hermano, si usted viene con una persona que no conoce de Cristo, ¿verdad? Yo no sé, y es un ejemplo, yo no sé, ¿verdad?, cómo está su vida. Yo no la conozco, al igual que no conozco a Josué. Pero yo vengo con ella y yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Cristo te ama. Y hoy tengo un mensaje para ti. El Señor quiere que le entregues tu vida a Él para que Él se pueda encargar de todas tus situaciones.
Cuando yo hago eso, hermano, esa persona que yo no conozco, yo no sé si ella tiene problemas. Yo no sé cómo está su vida. Yo no puedo llegar, hermano, a decirle, te vas a ir al infierno. Eso es algo que usted no debe de hacer cuando usted le habla a una persona de Cristo. Lógicamente usted me va a decir, pastor, pero es la verdad. Sí, es la verdad, pero no se la expones de esa manera. Tú le expones a ella que el Señor la ama. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que se acerque a ella. Y eventualmente Dios le va a enseñar y le va a mostrar que va a llegar un punto en el que si ella no hace el cambio total que le está pidiendo Jesús, entonces hay una consecuencia. Gracias. Gracias. Usted no puede llegar, hermano, a hablarle a una persona porque no la conoce y decirle, te vas a ir al infierno. Eso nos pasó a mí y a mi esposa. Y mientras nos estuvieron diciendo eso, hermano, llegó el punto en que me colmaron la cabeza. Y yo todavía no conocía a Cristo, pero me llenaron la cabeza de piedritas y les dije, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó esta cuestión de la religión. ¿Por qué? Porque se la vivían diciéndole a mi esposa que se iba a ir, que sus hijos se iban a ir al infierno. Y qué tremendo, hermano. Qué tremendo que a veces los hijos que se iban a ir al infierno ahora son salvos gracias a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ve. Gracias, Dios. Ve qué equivocada está la gente a veces. Y muy por lo contrario, yo oro al Señor, ruego al Señor que estas personas, sus hijos, se vayan al cielo. Amén. Porque le digo, estas personas, hermano, muchas veces no son cristianos, son cristinos. Y entonces, hermano, nosotros tenemos ahora que sí conocemos de Cristo Jesús, tenemos nosotros, hermanos, que enseñarle a las personas que entregando su vida a Cristo, ¿verdad? Él se va a encargar de ellos totalmente. Ya no va a ser el esposo, ya no va a ser la esposa, va a ser Cristo. Amén. ¿Me entiende? Por eso qué importante es esto. Usted nunca ponga ese ejemplo ahí, hermano. Nunca le diga, usted vas a ir al infierno. Nuestra obligación, hermano, en esta ocasión es evangelizar la verdad absoluta de Dios. Jesús te ama. Amén. Esa es la verdad absoluta de Dios. Amén. Que Dios te ama. Si no, Juan 3:16 estaría equivocado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama. Y esa es la verdad absoluta de Cristo. Entonces, hermano, yo no estoy diciéndole o sugiriéndole una manera específica, pero recuerda, hermano, que no debemos de criticar a las personas. Pero sí, lo que le estoy diciendo, hermano, es que no podemos estar seguros de que todo lo que miramos y oímos de las personas, y en esto hay que tener mucho cuidado, sea real. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. ¿Me entiende? Esa es la palabra, hermano, que resaltó en los textos que leímos en 2 Timoteo, donde dice, hermano, apariencias. Dios, al igual, hermano, que nos habla de todas estas cosas que se ven en las iglesias, falsos profetas, maestros, y de todas las cosas, hermano, tan tremendas que están sucediendo hoy en día, también nos habla, hermano, de cómo se ve la iglesia entre el mundo. Y el mundo, por causa, hermano, de todo lo que la iglesia vive dentro de ella, hermano, dentro de ella misma, nos ven, hermano, como falsos. ¿Me entiende? Porque muchas veces, hermano, damos el testimonio equivocado a las personas. Y entonces la gente, hermano, nos ve como personas falsas. ¿Tú dices que eres cristiano? ¿Tú dices que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cómo es eso? Si te oigo hablando como habla el mundo. ¿Cómo es que eres cristiano? ¿Cómo es que me quieres decir a mí que yo estoy equivocado? Por eso no debe de criticar. Por eso, hermano, usted no debe de juzgar a las personas. Porque nosotros mismos tenemos, hermano, cola que nos pisen. ¿Me entiende?
Dios nos corta esa cola Gloria a Dios. cuando vivimos una vida en Cristo. Amén. Mientras usted y yo no vivamos una vida en Cristo, esa cola la vamos a traer arrastrando por ahí, hermano. Por eso es importante que pongamos mucha atención en esto y que siempre, hermano, que nosotros le vayamos a hablar a una persona, estemos seguros de que nuestro testimonio delante de ellos ha sido bueno. No que haya sido aparente, sino que haya sido claro, cristalino. Eso es lo que tiene que ser. Amén. Así es de que, hermano, gocémonos en esto. Démosle gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermano, de nosotros poder ahora hoy en día, hermano, saber estas cosas para luego, hermano, ir a ponerlas por obra. Es importante, ¿me entiende? Es algo, para mí, cuando Dios me habló, hermano, a través de esa palabra, apariencia. Déjeme le digo una cosa. Hermano, el Señor no me habló nada más por hablarme, no me dijo nomás, no me resaltó la palabra nada más porque sí. Hay algo aquí que Dios quiere que cambie. ¿Me entiende? Pero también hay algo ahí en cada uno de ustedes en el cual Dios necesita que tú hagas algo. Amén. ¿Me entiende? Amén. El mensaje no es solo para mí, hermano. Viene primero para mí, hermano, pero hermano, yo estoy seguro que a más de uno Dios le está hablando en este día. Amén. Amén. Gracias, Cristo. ¿Me entiende? Por eso, hermano, seamos nosotros, hermano, humildes para aceptar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón y ponerla por obra. Seamos humildes, hermano. Entonces, hay que tener cuidado con el testimonio que damos. Hay muchos cristianos, hermano, no cristianos. Recordemos algo también muy importante, cómo nos presentamos ante Dios, hermanos. Si Dios no mira, hermano, lo que está delante de sus ojos, recuérdenlo eso. Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira su corazón. ¿Qué le trato de decir con esto, hermano? Que para Dios no hay apariencias. Usted no puede aparentar delante de Dios. Amén. Usted puede engañarme a mí, usted puede engañar a su vecino, ahí a su hermano en un lado, hermano, pero a Dios no puede engañarlo. Amén. Dios conoce su corazón. Sí, amén. Dios sabe cómo eres tú. ¿Me entiende? Entonces no trate de presentarse delante de Dios, hermano, como si se estuviera presentando delante de un hombre. Pongámonos a cuentas con Dios. Él no mira su apariencia, Él mira su corazón. El apóstol Pablo, hermano, dijo, ¿verdad? Algo bien importante y bien impresionante. Él dijo, qué horrendo es caer en manos de un Dios vivo. ¿Me entiende? Porque usted, hermano, si trata de engañar a Dios, si trata usted de hacer eso, hermano, recuerde eso. Un Dios vivo es horrendo caer en sus manos. Usted lo puede ver en Hebreos 10:31. También qué difícil será, hermano, caer delante de un juez a quien no podemos mentirle, hermano, porque todo lo sabe. Si nuestro abogado, hermano, Jesús, es imposible salir exitosos de ese juicio. Amén, así es. ¿Me entiende? Yo no sé, alguien me estaba comentando el otro día una historia en la cual alguien comentaba que te imaginas qué tremendo sería, hermano, estar en el juicio, que ya fuera el juicio y estuvieras delante de Dios, delante de Jesús, y Jesús te preguntara, o un ángel te preguntara, ¿necesitas un juez? Y que tú, así como dices ahora, tú digas, no necesito juez, yo he estado bien, yo he vivido bien todo el tiempo, no necesito ningún juez. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que no quieres un juez? ¿Un juez o un abogado? Un abogado, perdón. ¿Estás seguro que no quieres un abogado? Y tú le digas, no, pues es que yo he vivido una vida bien, no necesito un abogado. Y te vuelvo a preguntar, ¿seguro que no necesitas un abogado? No necesito un abogado. Ok. Vas, le pone play, hermano, y empiezas a ver toda tu vida y te empiezas a mirar y te empieza a recordar todo lo que hiciste durante tu vida. Y entonces te des cuenta que efectivamente necesitas un abogado.
Un buffet de abogados. ¿Te imaginas? Una firma completa de abogados, hermano. Bendito Dios. Por eso hoy, hermano, que tenemos la oportunidad y que tenemos, hermano, al abogado en Gracias, nosotros, Señor. delante de nosotros, hermano, pongámonos a cuentas con él. Todo criminal, hermano, toda persona culpable siempre tiene una entrevista con su abogado. Y en esa entrevista con su abogado, la persona, sea culpable o inocente, él tiene que decirle: sí, yo lo hice. Así usted, delante de Cristo. Usted tiene que, hermano, ser valiente y pararse delante de él y decirle: Señor, perdóname, sí lo hice, soy culpable de ello, pero te pido que tú intervengas por mí. Porque para con Dios tenemos abogado. Amén. 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 Y Él es Jesucristo, hermano. Gracias, Jesús. Qué difícil es eso, hermano. Qué difícil que en ese momento usted no quiera un abogado, que en este momento no quiera usted un abogado, que no quiera tener esa entrevista, hermano, con su abogado. Y esta tiene que ser una entrevista diaria, porque todos los días, hermano, nos equivocamos. Todos los días tenemos problemas, hermano. Todos los días hay que confesarle a ese abogado que somos culpables. Nosotros, hermano, podemos hacer todo, mentirle a todo mundo, hermano, pero a Jesús nunca le vamos a poder mentir, porque Él todo lo sabe. Y si nuestro abogado Jesús, es imposible, como le dije, salir exitosos de esa situación. Por eso Jesús habló tanto, hermano, de la apariencia en contra de los fariseos. Les llamó hipócritas, porque vivían de la apariencia y así ocultaban su realidad. Usted lo puede ver en Mateo 23, hermano, 23, 25 al 28. Ahí está la historia. Y usted ahí va a ver cuando les dice hipócritas. Porque eso es lo que hacían ellos, vivían de apariencias únicamente. Entonces, esto de la apariencia no es algo nuevo, hermano, no es del mundo moderno. Esto de la apariencia ha sido siempre. A veces las cosas no son lo que parecen. Ya para concluir, hermano, seamos genuinos. Seamos genuinos. Póngase de pie. Yo quiero que usted cierre sus ojos, hermano, y usted, en su corazón, usted haga una oración, hermano, al Señor. Y que usted le diga, hermano, que usted se arrepiente y que quiere usted ser claro con Él, que usted quiere ser transparente, hermano. No seamos como los fariseos. Que sea Cristo tu verdad y no sea solo una apariencia en tu vida, hermano. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Dios te da hoy la oportunidad de que seas transparente delante de su presencia. Y esto, hermano, para que delante del mundo Él sea lo que tú reflejes. Y que el mundo crea que en realidad Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, hermano, viene al Padre si no es por Él.